La Segunda Guerra Mundial es el momento más insano que ha vivido la humanidad en toda su historia. La violencia atómica es un concepto que rebasa cualquier sentido humano, pues la mortandad y los males que se generaron resultan imposibles de cuantificar. Las cruentas batallas hacen añicos a países como Polonia y Rusia. La ocupación extranjera deja marcada a la población de Francia y Japón. Sin embargo, los peores efectos de la guerra se observan en los campos de concentración de diversas partes de Europa, generando traumas imborrables que jamás debieran repetirse. La respuesta que genera la literatura es el absoluto rechazo de todos los factores que llevaron a la humanidad a semejante decadencia. Naturalmente, la censura y otras represalias hacen que muchos escritores se guarden sus ideas para un mejor momento. Desde luego, los factores ideológicos que fustigaron a ciertas identidades nacionales y raciales originaron la persecución de escritores en muchas partes de Europa. No es de extrañar que los autores adoptaran una posición nihilista y existencialista. En ese sentido, los filósofos franceses adquieren un papel preponderante. Surgen las figuras de Sartre, Camus y Simone de Beauvoir. Sin embargo, la característica más notoria de la literatura de este periodo es la revitalización del género fantástico, algo que suena bastante lógico dada la crudeza de la realidad. Se consolida la figura del erudito argentino Jorge Luis Borges, creador de una majestuosa ficción fantástica como nunca antes se había visto. Por otro lado, la literatura del gótico sureño se consolida en los Estados Unidos y adquiere un eco en América Latina, que en estos momentos es un gigante dormido. Por supuesto, la ciencia ficción toma una vigencia capital. Después de la guerra quedó descubierto que algunos científicos no estaban cumpliendo su papel de proporcionar progreso y bienestar al ser humano, sino que estaban colaborando con el insaciable aparato bélico de las potencias imperiales. La ciencia ficción se ocupó de imaginar historias en torno a este problema. Por lo tanto, la literatura y los escritores tuvieron que superar situaciones muy adversas, como la persecución y la censura, para persistir publicando obras que llegarían a ser consideradas clásicas. Veamos. (1940). El novelista inglés Graham Greene culmina su obra maestra, El poder y la gloria, la cual habla sobre los conflictos religiosos ocurridos en México durante la década de 1930. En los Estados Unidos llega el momento de la aparición de las Damas del Sur, 4 escritoras exponentes del género del gótico sureño, encabezadas por Carson McCullers y Flannery O'Connor. Este año apareció El corazón es un cazador solitario, novela cumbre de la propia Carson McCullers. En Argentina se da a conocer una obra de corte fantástico titulada La invención de Morel, que vino a consagrar a su autor, Adolfo Bioy Casares, como otro gran pilar de la literatura latinoamericana. 1941. Después de haber considerado 4 versiones previas, la mujer del fallecido escritor ruso, Mikhail Bulgakov, publicó la novela escrita por su marido en sus últimos 12 años de vida, El maestro y Margarita, logrando un prestigio enorme en los círculos literarios a pesar de haber sufrido la censura de los regímenes políticos de la época. 1942. El filósofo francés Albert Camus incursiona en el arte de la literatura, escribiendo la novela El extranjero, en la que cuestiona la insensibilidad de una sociedad marcada por los conflictos bélicos. Este es un año trágico. Muere Stefan Zweig, mientras todo su entorno era presa de una brutal e irracional guerra. Así, de manera póstuma, fueron publicadas las memorias del escritor austriaco, documento de enorme valor literario e histórico llamado El mundo de ayer. 1943. El juego de los abalorios, la obra final de Germán Hesse, corona una carrera literaria estupenda que cautivó a propios y extraños. En Francia aparece un tierno relato que conmovió a la humanidad. El título fue El pequeño príncipe, o El principito, como fue traducido al castellano. Una obra fácilmente asimilable, apta incluso para ser leída por los niños. Su autor, Antoine de Saint-Exupéry,
murió en una misión de guerra, antes de disfrutar del éxito comercial que su narración sería capaz de lograr. 1944. Aparece uno de los libros más ambiciosos de todos los tiempos. Ficciones de Jorge Luis Borges. Un volumen de relatos de tendencia fantástica, filosófica, lúdica y erudita. Un clásico inobjetable de la literatura mundial. 1945. En España se publica la excelente novela existencialista, Nada, de Carmen Lafrette. 1946. Al finalizar la guerra, la literatura se dispara con 4 lanzamientos memorables. En Estados Unidos, El guardián entre el centeno. Libro del misterioso escritor, J.D. Salinger. En Grecia, Zorba el griego, de Nikos Kazantzakis. En Francia, La espuma de los días, de Boris Vian. Y en Guatemala, El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias. 1947. Se descubre el hallazgo del diario de Ana Frank, documento de primera mano escrito por una adolescente afectada por el Holocausto. En un tono semejante, el autor italiano Primo Levi escribe su famoso relato testimonial, Si esto es un hombre. Por otro lado, 1947 es el año de Bajo el volcán, una de las novelas más innovadoras de la lengua inglesa. Su autor Malcolm Lowry se inspiró en su estancia en México, por lo que muchos la consideran una obra de literatura mexicana. 1948, la Iglesia de Roma da a conocer la última edición de su índice de libros prohibidos, conteniendo cerca de 6.000 títulos que los fieles no deberían leer bajo pena de excomunión. Es justo decir que para estas épocas, el documento había perdido su amenazante fuerza represiva, sirviendo por el contrario, para alentar la lectura de estos autores. En España, el original escritor Miguel Delibes desafía a las convenciones morales y literarias de su época, gracias a la aclamada novela, La sombra del ciprés es alargada. 1949. El escritor británico George Orwell publica La distopía 1984. Una de las novelas más trascendentes de la historia, quizás la más influyente de todos los tiempos. Un trabajo en el que culmina brillantemente sus estudios sobre la forma de gobierno que tanto daño hiciera en el siglo XX, y que se conociera como totalitarismo. Es justo decir que Orwell tomó inspiración de la novela Nosotros, escrita 25 años antes, por el autor ruso Yevgeny Zemiatin. De esta manera, con la obra más representativa, culmina el período de guerra y ocupación para dar paso a los años 50. No se pierda el siguiente episodio. Narrativa Clásica Radio. Libros sin gancho, pero con letras.